Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y ya es el fin de 2024. ¡Wow! Ya se pasó este año. Y esto es el último sermón mío de 2024. Y estuve pensando, ¿de qué debo predicar yo? Y yo dije, wow, quiero dar otra oportunidad para los perdidos, si no son salvos, aceptar al Señor. Entonces yo voy a dar el Evangelio otra vez en este sermón para los que no son salvos, para que puedan escuchar y tener oportunidad de aceptar. Y para los que son salvos, esto tú puedes compartir con otros, para que ellos también puedan escuchar el Evangelio. Bueno, hay que buscar Actos o Hechos 16, versículos 30 y 31. Y yo deseo predicar hoy sobre confiando en la persona de Jesús versus confiando en el pago de Jesús. Porque yo veo que ese es un gran problema. Hay gente en el mundo que no entiende la diferencia entre confiar en quién es Jesús y confiar en lo que hizo Jesús. Porque sí hay una diferencia, ¿verdad? Y muchos hoy en día hablan de Jesús. Ya hemos cumplido la Navidad. Y en la Navidad todos hablan, Jesús, Jesús, mire el bebé, ¿verdad? Jesús. Bueno, tengo yo algunos sermones sobre la Navidad. Se llama La verdad sobre la Navidad. Otro es el espíritu de la Navidad. Otro es el por qué la Navidad no es tan mala. Porque hablamos de Jesús, por lo menos. Aunque que hay costumbres paganas mezcladas, y esto no celebro yo, es un tiempo pensar en Jesús. Entonces yo amo a Jesús. Entonces cada Navidad cuando viene es un buen tiempo dar el Evangelio, porque la gente ya está listo para escuchar más de Jesús. Y hice otro sobre el más mejor regalo que hay. También era de Navidad. Entonces en este año yo no hice ningún video sobre la Navidad. Por esto digo, vaya a ver esto si quieres. Pero yo quiero hablar hoy de la salvación. Quiero hablar de Jesús en un tiempo en que muchos están hablando de Jesús. Quiero hablar de confiando en la persona de Jesús o confiando en el pago de Jesús. Porque hay una diferencia. ¿Ok? Actos 16, 30 y 31. Y leímos. Y sacándoles fuera, les dijo, señores, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Buen versículo. Y es cierto, para ser salvo tenemos que creer en Jesús. Y también la casa tiene que creer. Cada individuo tiene que venir a Cristo para ser salvo. Pero yo escucho a muchos que siguen a este versículo y enseñan, pero no explican qué significa creer en el Señor Jesucristo. Hay algunos que piensan, Jesús vive. Entonces yo creo en Jesús porque yo creo que Él vivía años atrás. De esto habla la Biblia, de solo creer que Él existía. ¿Qué significa creer en Jesús? Yo he ido a muchas iglesias. Yo escucho mucha prédica de pastores. Yo recibo muchos correos electrónicos y cartas. Y yo veo mucha confusión. Muchos están diciendo, ¿de qué significa creer en Jesús? Y es una buena pregunta. ¿De qué significa creer en Jesús? Algunos piensan que solo significa creer que Él existía. Y ellos son perdidos. Pero ellos dicen, yo creo que sí. Jesús existía, entonces yo creo en Jesús. ¿Son salvos? No. Nuestro calendario se basa en Jesús. Hemos cumplido 2024, tantos años después del nacimiento de Jesús. Pero esto significa creer en Jesús, solo creer que Él existía. ¿Qué significa creer en Jesús? Es algo que tenemos que explicar. Y hoy deseo explicarlo. Porque yo he visto gente que dice, yo creo en Jesús y ni son salvos.
Pero la Biblia dice creer en Jesucristo y será salvo. Entonces, ¿cómo puede uno decir yo creo en Cristo y no son salvos si la Biblia dice creer en Jesús, será salvo? Porque ellos no están creyendo en lo que Cristo hizo. Ellos solo están creyendo en la persona de Jesús. ¿Ve la diferencia? Cuando la Biblia habla de creer en Jesús, está hablando de confiar en lo que Cristo hizo para salvarte. No solamente creer en quién es Jesús. Algunos dicen, pero yo creo en Jesús. Y yo digo, ok, explíqueme. ¿Qué significa para usted creer en Jesús? Oh, solo creer que Él es Dios. Y yo creo que Él es Dios. Si esto es todo que cree uno, ¿son salvos? ¿Somos salvos por creer quién es Jesús? ¿O somos salvos por creer en el sacrificio de Jesús? ¿Ve la diferencia? Hay algunos que dicen, yo creo que Jesús es Dios. Bueno, yo también. Pero esto es parte. Esto no es todo. La Biblia sí dice que Jesús es Dios. En Mateo 1:23 dice que su nombre será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Primero de Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en la carne. Mira Mateo 16. La cosa que veo yo, hay muchas iglesias que no entienden y no leen la Biblia, entonces no explican de qué enseña la Biblia de creer, en qué debemos creer. ¿Me entiendes? Mateo 16:13. Y cuando Jesús vino a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otro Elías, y otro Jeremías, y algunos de los profetas. Díceles él, pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, él dijo, yo creo que tú eres el Cristo. Yo creo en Jesús. ¿Fue salvo Pedro aquí mismo? Bueno, si leímos lo demás, él rechazó a Cristo. Vinieron ellos. Ah, tú estabas con Jesús. No, yo no. Entonces él negó a Cristo 3 veces. No es salvación solo por creer que Jesús es Dios. ¿Me entiendes? Hay más que esto. ¿Qué significa creer en Jesús? Esto explica lo demás de la Biblia. Y vamos a ver. Pero es suficiente solo pensar que Cristo es Dios. No, es bueno. Pero esto no es salvación. Vamos a Juan capítulo 4. ¿Qué tal si uno cree que Jesús es el Mesías? ¿Esto es cómo ser salvo? En el mundo de hoy tenemos muchos que andan, que dicen, yo soy cristiano. Ok, dígame, ¿qué crees tú? Que Jesús es el Mesías de los judíos. Ok, ¿son salvos ellos si esto es todo que creen? Yo pregunto, pero ¿cómo llega uno al cielo? Ellos dicen, por las obras que hacen. Creen que Jesús existía y que era Dios y era Mesías, pero ellos tienen otro evangelio, el evangelio de obras. No están confiando en la obra de Cristo. ¿Ve cómo uno puede ser engañado pensando que es cristiano cuando no son? Aunque que crean en Jesús en el sentido que Él existía, Él era Mesías, pero ellos no están confiando en el sacrificio de Cristo. Esto es como ser salvo. Esto es que significa creer en el Señor Jesucristo, creer en su sacrificio. No solo en quién es, creer en lo que Él hizo por nosotros. ¿Me entiendes? ¿Me explicas? Entonces vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 25. Y aquí leímos, dícele la mujer, yo sé que el Mesías ha de venir, el cual se llama Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Jesús dice, o dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. ¿Es lo mismo hoy? ¿Solo somos salvos por creer que Jesús es el Mesías de los judíos? No. La Biblia tiene más que solo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y cuando leímos lo demás, está explicado. No solo es creer quién es Jesús, hay que confiar en lo que Cristo hizo. Hay que confiar en su muerte, su sepultura, su resurrección, su sacrificio por nuestros pecados.
Jesús es una persona real. Él es Dios. Él es el Mesías. Pero ¿es esto todo lo que tiene que creer uno para ser salvo? No, es solo parte. La Biblia nos enseña aún más. Pero una cosa que quiero mostrarte, vamos a Jacobo o Santiago, capítulo 2, versículo 19. Quiero decirte algo quizás un poco espantoso. Pero ¿sabes tú que los demonios creen que Jesús es Dios, que existía y que es Mesías? ¿Son salvos los demonios? No. ¿Pueden ser salvos los demonios? No. Pero aquí dice Jacobo 2:19. Tú crees que hay un Dios, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tiemblas tú? Hasta tiemblan ellos. Pero esto no es que salva. Algo falta. ¿Pueden ser salvos los demonios? Claro que no. Cristo murió por los hombres, no por los demonios. Pero no es solo creer que Dios existía, que Él es Mesías, que Él es Dios. Hay que confiar, hay que recibir lo que Él hizo por nosotros, el sacrificio de Él. Cuando Él murió en la cruz, hizo con propósito y tenemos que creer en lo que Él hizo, su sacrificio, para ser salvo. Esto es lo que la Biblia enseña y esto es lo que deseo explicar. Entonces, ¿qué falta? Cuando leímos en la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿de qué habla? ¿Qué significa? ¿Solo creer que existía Jesús? No. Simplemente es así. Cuando leímos todo el Nuevo Testamento, encontramos que creer en el Señor Jesucristo significa confiar en lo que Él hizo en la cruz. Confiar en su pago por nuestros pecados. Confiar en su sacrificio. En el libro de Actos, Actos es un libro de transición. Leyendo el libro de Actos encontramos el principio judíos hablando a judíos. Diciendo, oiga judío, mataste tu Mesías. Hay que creer que Él era Mesías. Pero seguimos el libro de Actos o Hechos y sabes que encontramos que Dios llamó al apóstol Pablo y Dios dijo, Pablo, ahora vamos a los gentiles. Y ahora vamos a predicar no solamente que Cristo es el Mesías, pero también que uno debe confiar y recibir a Cristo por fe en su sacrificio. Algunos de los más poderosos versículos en la Biblia se encuentran en Actos 13, 38 y 39. La semana pasada mi predicación era contra los de que enseñan obras. Porque hay muchos que dicen, no, por las obras del hombre uno puede ser salvo, lograr la salvación, entrar al cielo por sus obras. Mentira, la Biblia no enseña así. La Biblia enseña que Jesús es el Salvador y Él es el único que puede salvarte. Tú no puedes salvar a ti mismo. Y no solo es por creer quién es Jesús. La salvación es por confiar en lo que Cristo hizo. Ve lo que dice Actos 13, 38 y 39. Dice, seaos pues notorio, varones hermanos, que por Jesús, os es predicada remisión de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que creyere. ¿Creyere en qué? En lo que Cristo hizo para salvarnos. Lo que Cristo hizo para perdonarnos y justificarnos. Entonces, en su sacrificio. Entonces, claramente, si leímos toda la Biblia, encontramos lo que dice. Creer en el Señor Jesucristo significa confiar en su sacrificio que Él hizo por ti. Y cuando aceptamos por fe, somos perdonados. No es solo creer quién es, que Él es Mesías, que Él es Dios. Es recibir lo que Él hizo por nosotros por fe. ¿Me explicas? ¿Me entiendes eso? Esta es la enseñanza de la Biblia. Lástima, hay muchos cristianos que ni entienden. Y ellos andan diciendo, yo soy cristiano porque yo creo que Jesús es Mesías. ¿Ok? Pero si te pregunto, ¿y cómo llega uno al cielo? Ellos dicen, hay que hacer buenas obras para ir al cielo. Esto es un inconverso.
Eso es un falso cristiano. Eso es un perdido religioso. Eso es alguien que ni idea sabe nada, ni idea tiene de lo que está diciendo. Pero ellos dicen, yo creo en Jesús. ¿Pero de qué? ¿En qué creas de Jesús? ¿Que solo existía? No, hay que confiar en lo que Él hizo. Tenemos Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados. Y salvación es por su obra que Él hizo por nosotros. En un lado tenemos gente que dice, no, es por las obras que uno es salvo. Perdidos son. En el otro lado tenemos gente que dice, no, el sacrificio de Jesús no es suficiente. Nosotros tenemos que hacer sacrificios nosotros mismos. Y ellos hacen lo que se llama la misa. En que ellos dicen, estamos haciendo un sacrificio de Cristo otra vez. Es un sacrificio de sangre en una manera sin sangre, supuestamente, según ellos. Los dos están negando el sacrificio verdadero de Jesús. Porque uno está diciendo, yo creo que Él existía, pero yo por mis obras llego al cielo. Entonces murió por nada el Señor Jesucristo. Porque tú puedes salvar a ti mismo. Para nada murió Cristo si podemos salvar nosotros mismos. Eso es herejía, es falso. Y los que dicen, no es el sacrificio de Cristo, es nuestro sacrificio. Entonces ellos están diciendo el sacrificio de Cristo no era suficiente, tenemos que añadir nosotros. Ve dos evangelios falsos y el correcto es confiar en el pago de Cristo, el sacrificio de Cristo solamente. Muchos versículos que tengo yo, déjame leerlos, ¿ok? Yo quiero que tú entiendas que la salvación, según la Biblia, creer en Jesús, según la Biblia, significa confiar en lo que Él hizo, recibiendo por fe su sacrificio hecho por ti en tu lugar. Cristo pagó por tus pecados en la cruz. Tú puedes pagar, si deseas, en el infierno por tus pecados. Porque allí es donde van todos que rechazan el pago de Cristo. Pero para mí es mejor aceptar lo que Cristo hizo para que nos van al cielo. Porque Él ya pagó por nuestros pecados. Tú no tienes que ir al infierno. Cristo ya tomó el castigo de Dios por los pecados del mundo. ¿Entendiste? Espero que sí. Dice la Biblia en Romanos 5:8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hasta el versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Vamos a 1 de Pedro 3:18. La Biblia enseña que creer en Jesús es no solamente creer que Él es Mesías, que Él existía, que es Dios. Creer en el Señor Jesucristo y será salvo significa aceptar lo que Él hizo, su sacrificio. Y por aceptar el pago que Él hizo, somos salvos. Así es que significa. 1 de Pedro 3:18. La Biblia claramente nos enseña así. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Entonces, es lo que Cristo hizo. Cristo es el que padeció el castigo de Dios por mis pecados. Él sufrió en mi lugar, el justo por mí, el injusto, el inocente por mí, el culpable, para llevarme a Dios, para salvarme. Entonces, la salvación solamente es por medio de lo que Cristo hizo. No es por lo que hago yo. Cristo dijo, cumplida es, terminada es, cuando murió en la cruz. Ya está terminado todo lo necesario para ser salvo. Cristo hizo todo. Ahora, para ser salvo, acéptalo por fe. No acepta Dios tu obra, solo acepta la obra de Cristo. Y ahora tú tienes que aceptarlo también. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1-4. Y yo he contado antes, pero quizás lo cuento otra vez. Yo he predicado en mi vida en 200 iglesias.
Y una cosa que me gusta hacer es cuando yo voy a una iglesia, yo quiero preguntar, ¿quién aquí me puede decir qué es el Evangelio y dónde se ubica en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Solamente como 12 veces me contestaron correctamente. Oh, está en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y es tal. La mayoría de las iglesias donde yo prediqué, nadie sabía el Evangelio, ni dónde estaba en la Biblia. Para mí era una gran vergüenza que hay muchos en el mundo andando diciendo, yo soy cristiano, y ni idea tienen qué es el Evangelio, ni dónde se encuentra en la Biblia. ¿Son salvos? Si esto es lo que debemos predicar para salvar almas, debemos saber dónde está en la Biblia, ¿verdad? Pero yo he encontrado mucha apostasía. Yo he encontrado mucha ignorancia en iglesias de qué es el Evangelio y dónde está en la Biblia. Por esto hago lo que hago. Yo quiero que la gente escuche. Yo quiero que la gente entienda. Yo quiero que son salvos. Por esto predico. Y aquí en 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¿Qué es creer en vano? Bueno, vanidad. Si tú estás confiando en ti mismo en vez de Jesús, esto es en vano. No estás creyendo. Y muchas iglesias hoy en día dicen, yo creo en Jesús, yo creo en él. Okay, ¿qué crees tú? ¿Que él era Mesías? ¿Y qué más? No solo esto, perdidos son. En vano creyeron porque no están creyendo en la cosa que deben creer, que Cristo murió por nuestros pecados. Mire lo que dice, versículo 3 y 4. El evangelio es esto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces la salvación es que Cristo murió. ¿Y cómo murió Cristo? Derramando su sangre. Murió, fue sepultado y resucitó. Entonces el evangelio no es podemos ir al cielo por nuestras obras, en ninguna manera. El evangelio es solo Cristo puede salvarnos por derramar su sangre, por morir como nuestro sacrificio, y solamente podemos ser salvos por aceptarlo por fe. Creer en el Señor Jesucristo y será salvo significa creer en el sacrificio de Él, en su muerte, sepultura y resurrección. Porque Él derramó su sangre como el Cordero de Dios y después subió al cielo para ofrecer su sangre allí en el propiciatorio. Y ya está hecho todo para perdonarnos. Ahora nosotros tenemos que recibir lo que Dios ofrece. La Biblia dice en Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenían que derramar sangre. Sin sangre derramada no hay remisión. No podemos derramar nuestra sangre porque es sangre de un pecador. No, sangre de un inocente. Y Cristo el inocente derramó su sangre para salvarnos. Quiero leerte Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10 hasta 12. Y oiga bien lo que estoy explicando. Hay gente en este mundo que dicen, yo creo en Jesús. Y dicen, yo soy cristiano. Y ni son salvos. ¿Por qué? Porque en este lado son aquella gente que dicen, oh, yo solo creo que Él existía, que Él era Mesías, que Él era Dios. Pero mi evangelio es, y yo tengo que obrar para llegar al cielo por mis obras. Están negando el sacrificio de Cristo. Pero aún al otro lado tenemos gente. Y ellos enseñan, oh, yo creo en Jesús. Y ellos tienen una iglesia. Y tú vas a la iglesia de ellos y ellos dicen, pero el sacrificio de Él para nosotros no vale. Es otro sacrificio que ofrecemos nosotros cada día. Se llama la misa.
¿Cuál de los dos es correcto? Ninguno. Porque esto, en este lado, piensa que es por sus obras. Bueno, están negando la obra de Cristo. Y en el otro lado, ¿qué están haciendo? En el otro lado, ellos están pensando, si creímos en Él y hagamos todo en su nombre, pero ellos están diciendo, pero el sacrificio de Él no, otro sacrificio. Vamos a leer. ¿Cuál es el sacrificio? ¿De nosotros? ¿Lo que hagamos es lo que salva? No. ¿O otro sacrificio? Hebreos 10:10 dice, por la cual voluntad somos santificados, o sea, perdonados o salvos, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dios nunca aceptará otro sacrificio. Aunque que los sacerdotes hacen todos los días la misa y dicen, este es otro sacrificio. ¿Por qué lo hacen si Dios no acepta? Y versículo 12, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Es el sacrificio de Cristo que salva, ningún otro. Ningún otro. Hebreos 9:26, hablando de Jesús, dice, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Para deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo. Cristo tenía que morir en la cruz para salvarnos, porque no podemos salvar nosotros mismos. Ni podemos ir a una religión falsa que ofrece otro sacrificio que no puede quitar los pecados. Es el sacrificio único de Jesús que nos salva. Así es lo que enseña la Biblia. Bueno, en el Antiguo Testamento no había salvación, o sea, perdón, sin sangre derramada. Esto llamamos expiación de sangre. Y en Levítico 17:11 leímos, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Y usualmente era de un cordero o oveja. Sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecado. Esto era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Y según la palabra de Dios, Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, según Juan el Bautista. Y Él derramó su sangre en la cruz para salvarnos. Y vamos a Romanos 5:11. Porque la Biblia dice que debemos recibir el sacrificio de Cristo, no por tomar o beberlo, como aquella iglesia enseña, sino por fe. Dios solo acepta a nosotros cuando aceptamos lo que Él hizo por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Hebreos 11:6, si no me equivoco. Por esto leímos Romanos 5:11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación, o sea, la expiación. Él hizo la expiación de sangre. Él derramó su sangre para salvarnos. Ahora tenemos que recibirlo por fe. Somos salvos por fe, no por obras. Pero como hay iglesias hoy en día que dicen, no, sí, Cristo hizo esto. Yo creo que Él existía. Pero no, por tus obras tú puedes ir al cielo. Niegan el sacrificio de Cristo. No aceptan. Y el otro lado, la religión falsa. No, Cristo sí murió una vez, pero esto no es suficiente. Por esto hagamos otra vez. Y cada vez que hagamos, pues puede perdonar, porque lo que Cristo hizo no era suficiente. Ambos equivocados.
La Biblia dice, solo por la fe. Y recibimos por la fe. Vamos a Efesios 2, 8, 9. Según la palabra de Dios, tu fe debe estar puesto en el sacrificio de Cristo, hecha una sola vez. Así enseña la Biblia. Salvación, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, significa poner su fe en su sacrificio hecho por tus pecados. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por las obras que somos salvos, es por la fe. Por la fe, según la palabra de Dios. ¿Fe en qué? Si somos salvos por fe, entonces la pregunta lógicamente es, ¿fe en qué? Romanos capítulo 3, versículo 25. Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Entonces, fe en la sangre. La sangre era derramada para salvarnos. Bueno, Dios dice, acepta lo que yo hice, mi sacrificio, mi pago por fe. Bueno, por fe acepto. Confiando en aquella sangre, soy salvo. Amén. Por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. La salvación no es por lo que hagamos. La salvación es por confiar en lo que Cristo hizo. Amén. Bueno, la Biblia usa una palabra aquí que se llama propiciación. ¿Qué significa propiciación? Es aplacamiento de ira. Dios, el Padre, echó su ira sobre cada pecado allí en la cruz, sobre Cristo. Y Cristo pagó por cada pecado, pasado, presente y futuro. Entonces ya están pagados los pecados. Y si tú aceptas, bueno, ya borrados son tus pecados. ¿Todo el mundo está perdonado? No, como un individuo. Sí, en la mente de Dios, sí aceptan. Pero como un individuo, tú tienes que aceptarlo para ser salvo. Está hecho por ti. Ahora Dios está preguntando, ¿ahora aceptas? Porque si aceptas, ahora estás perdonado. Bueno, 3 veces la Biblia usa esa palabra propiciación. Está en primero de Juan 4:10, donde leímos, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Y también en 1 de Juan 2:2. Y Él, hablando de Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo. Hizo esto por los pecados de todo el mundo. ¿Ahora está salvo todo el mundo? No, porque cada pecador tiene que venir y recibirlo por fe. Esto es lo que enseña. Entonces, creer en el Señor Jesucristo significa creer en su sacrificio y recibirlo por la fe. Estoy predicando hoy, confiando en la persona de Jesús o confiando en el pago de Jesús. Yo en el pago de Jesús. Colosenses 1:14 es muy importante. Dice que la salvación viene por la sangre de Cristo. No licor, no vino en una copa, como enseñan aquellos. No, viene por la fe. Colosenses 1:14 dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Del sacrificio de Cristo hecho una sola vez. ¿Tienes tú el perdón de los pecados? ¿Estás confiando en la expiación de sangre de Cristo? ¿En su sacrificio? ¿Confías tú en lo que Cristo hizo o solamente en quién es? Algunos confían en sus obras en vez de la obra terminada de Cristo. Aquellos son religiosos perdidos.
Y qué lástima que ellos están en una iglesia, sentados ahí en una silla, y ni son salvos, porque ni entienden el Evangelio, ni entienden cómo ser salvo. Qué triste, qué triste. Romanos capítulo 4. Pero todavía hay gente que dice, no, es por obras que somos salvos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué murió Jesucristo? Murió en vano, murió por nada, si tú puedes salvar a ti mismo. No, tú ni puedes salvar a ti mismo. Por esto tienes que aceptar lo que Cristo hizo. Pero otro dice, no, yo entiendo, es por fe y obras. Bueno, entonces lo que Cristo hizo era incompleto y tú tienes que terminarlo. Así creen ellos, por esto hacen la misa, hacen otro sacrificio. No, es el único sacrificio de Cristo, no otro que salva. Y no es por obras de nosotros. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. ¿Qué significa creer en él? Confiar en su sacrificio, confiar en su pago, confiar en su expiación de sangre, confiar en lo que él hizo por nosotros. Bueno, otra vez, salvos por fe en lo que Cristo hizo. Romanos 5:1, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5 otra vez en Romanos, versículo 9. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces es por la fe que somos salvos, no por obras. Y la Biblia es lo que enseña todo eso. Nunca debemos seguir a una religión, ni a un hombre como sacerdote, ni escuchar a un pastor y sus palabras. Solo debemos escuchar lo que la Biblia dice. Y cuando un pastor predica la Biblia, bueno, está bien escuchar si él está predicando lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 53, la Biblia claramente enseña que creer en Jesús es creer en el sacrificio de Jesús, hecho por nosotros. Su muerte, sepultura y resurrección, como dice el Evangelio. Isaías 53, 5. Hablando de Jesús, dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por sus heridas somos nosotros sanados. Dice, versículo 6, mas el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Dice más abajo, en versículo 11, y él llevará las iniquidades de ellos. Y el fin del versículo 12, y él llevó sobre sí el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. La Biblia claramente dice que Jesús tomó mis pecados. Mi culpa él llevó, como dice aquel himno. Él pagó por mis pecados. Entonces, otra vez pregunto el título. ¿Es la salvación por confiar solo en la persona de Jesús? ¿O viene la salvación por confiar en el pago hecho de Jesús por nuestros pecados? Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16 claramente nos enseña que es el Evangelio que nos salva y fe. Porque Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa creer en Jesús? Confiar en su sangre, confiar en su sacrificio, confiar en aquel pago hecho de él por mí, por mis pecados. Primero de Corintios 6:20. Primero de Corintios 6:20. Porque comprados sois por precio, nosotros que somos salvos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pagó un precio Jesús para salvarnos.
su padecimiento, su sufrimiento en la cruz. Y esto es que salva, no nuestras obras. Por esto leímos en Actos o Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreviadores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Compró, pagó. Ahora, tú puedes pagar por tus pecados si deseas. Rechazar a Cristo y lo que Él hizo, vaya al infierno, pagar por toda la eternidad. Pero no tienes que hacerlo. Tú puedes por fe recibir a Cristo, por confiar en lo que Él hizo por ti, confiar en su sacrificio y ser salvo. Es tan simple, porque ya pagó Cristo por tus pecados. ¿Por qué deseas pagar tú? Hay que aceptarle por fe. Hebreos 9:26 otra vez dice que Cristo hizo todo por un sacrificio de sí mismo. No es por tu sacrificio, por tus obras, ni es por otro sacrificio hecho de sacerdotes. Esto no vale. Es el sacrificio mismo de Cristo que salva. Efesios 1:12, y yo termino. Nos enseña que es por la fe. Entonces, cuando la Biblia habla de creer en Jesucristo, habla de no solo creer quién es, aunque es importante saber que es Dios. Habla de que creer en lo que Él hizo. Creer en su sacrificio por nosotros. Efesios 1:12. Habla de confiar. Creer es tener fe, es confiar. Efesios 1:12 dice, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo. ¿Ok? Esperar en el castellano antiguo también significa confiar. En inglés dice confiar en Cristo, los que han confiado en Cristo, en el cual esperasteis o confiasteis, como dice en inglés, también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. ¿Okay? Cuando uno por fe acepta Cristo, confiando en el evangelio, lo que Cristo hizo, ya salvos son. Y ya van al cielo al morir. Es un regalo, es un don de vida eterna que Dios ofrece. Y Dios está diciendo, mire, venga a mí para ser salvo. Yo pagué todo, acéptame por fe, confiando en mi sangre. Y yo te llevo al cielo. Tan simple es la salvación. Pero qué tristeza, qué triste que hay gente que ni entiende o no quieren aceptar. Gente en un lado que dice, no, yo escucho, pero todavía tengo que hacer obras, pienso yo, para ir al cielo. Esto es decir que Cristo hizo nada. O lo que hizo Cristo no era suficiente para salvarte. Qué vergüenza. Y al otro lado tenemos gente que dice, no, lo que hizo Cristo en la cruz era buena, pero no para salvar a todos. Nosotros tenemos que continuarlo. Y esto es el sacrificio verdadero de nosotros. Bueno, ¿de tus obras? Sí, de nosotros. Tampoco. Solamente el sacrificio de Cristo. Con esto todo dicho, de la palabra, no mis palabras, de la palabra de Dios, ¿eres salvo? ¿Has aceptado a Cristo, como dice la Biblia, por la fe en lo que Él hizo? ¿Estás confiando en su sangre? Si no, ¿por qué no? Yo quiero que aceptes a Cristo para que puedas empezar el año nuevo salvo. Yo no quiero que nadie vaya al infierno. Gracias por escuchar mi mensaje. Bueno, en inglés dije, entonces en español voy a hacer lo mismo. Di como una ilustración. ¿Qué tal si tú estás en un barquito muy pequeñito y ahí estás en el medio del océano Pacífico? Y no hay nadie por miles de millas. Y estás pensando tú, yo voy a llegar a la orilla.
yo voy a llegar a la playa y yo voy a salvar a mí mismo. ¿Puedes en verdad salvarse tú mismo? Mientras que está hundiendo, el agua está subiendo y tú ves alrededor muchos tiburones y tú todavía estás pensando, pero yo sí puedo salvar a mí mismo. Mientras que ya está casi al punto de hundir. ¿Qué tal si llega un barco grande? Ahí está un hombre diciendo, óigame, ya tengo esta salvavidas, agárralo y yo te salvo. Y él tira su salvavidas. La salvación no es, no, yo estoy bien, yo me voy a salvar a mí mismo. No, tú vas a hundir, los tiburones te van a comer. La salvación es, está bien, yo acepto. Y agárralo y permitir a aquel varón salvarte. Lastimosamente hay muchos en el mundo que no quieren la salvación. Ellos dicen, no, vete, vaya, no. Yo doy fuerte. Tú no sabes, yo puedo sí llegar. Mientras que ya está abajo del agua completamente tu barco. Y ya están llegando tiburones. Y todavía piensas tú por tus obras puedes salvarse. Cristo es el Salvador, el único que puede salvar. Y debemos confiar en Él, en el sentido de, ok, ya, acepto. Tengo fe que me va a llevar al cielo. Yo sí acepto, porque Él es el único que puede salvar. Gracias por ver el video. Nos vemos el otro domingo, si Dios permite, en el año nuevo de 2025. Y si tú has aceptado a Cristo en este año, por favor, abajo puedes dar un comentario. Me gustaría escuchar de los que han aceptado a Cristo. Dios te bendiga. Adiós.